Gracias por conectar a este seminario web, a pesar de todas las dificultades enfrentando el mundo ahora con la pandemia de COVID-19, lo cual nos está mostrando que efectivamente que los desafíos globales no tienen fronteras, pero que el mundo sí puede movilizar y lograr acción colectiva en cortos periodos de tiempo. Y también nos está demostrando la importancia de la política pública robusto y eficaz. Mi nombre es Kelly Witkowski, lidero el programa de cambio climático y recursos naturales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y estamos muy complacidos de colaborar con Conservación Internacional para hacer este octavo seminario web sobre agricultura en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y específicamente el avance de la labor conjunta de Coronivia y oportunidades para participar en ella. Los objetivos de este seminario web son dar a conocer el avance de la labor conjunta de Coronivia y también enfocar en la oportunidad de desarrollar una comunicación, un submission, y el proceso que se realiza cada país o organismo observador para desarrollar y enviar dicha comunicación. También queremos socializar la oportunidad, un texto para una comunicación que venimos desarrollando Conservación Internacional y ICA sobre el tema de las dimensiones del cambio climático relacionados con aspectos socioeconómicos y con la seguridad alimentaria en el sector agrícola. Esto en aras de mostrarles un ejemplo del contenido de un submission y también ofrecer que lo aprovechen. La agenda del día de hoy será una presentación por parte de Walter Oyarzábal de Uruguay sobre los antecedentes de la labor conjunta de Coronivia. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas, seguida por una presentación por parte de Evan Beasley de Conservación Internacional sobre cómo se desarrolla una submisión y un poco el texto que vamos a mostrar como ejemplo. Esto seguido por comentarios por parte de funcionarios públicos de SADER en México y del Ministerio de Agricultura y Ganadería aquí en Costa Rica, y terminamos con una discusión final. Les pido que por favor usen la función de levantar la mano si tienen una pregunta, o también los pueden poner por el chat y los contestamos después de la presentación de Walter. Mantener sus micrófonos en silencio para no estorbar la presentación, y aprovecho para mencionar que estamos grabando la sesión y podemos compartir la grabación después. Bueno, entonces voy a pasar la palabra a Walter Oyarzábal, coordinador de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Walter. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días compañeros, colegas, amigos de la región, con muchos de los cuales hemos trabajado en unas cuantas cosas. Y gracias por esta oportunidad, por tener estos 15 minutos para hacer una presentación introductoria para este importante webinar. Si miráramos desde el 2017 hasta acá, veríamos que Coronivia fue considerado en su momento, en 2017, cuando fue creado, como un verdadero hito, porque se incluyó bajo la convención un ítem de agenda específico para la agricultura. Es un sector particularmente importante, la agricultura, porque es muy impactado por el cambio climático, es muy importante para la seguridad alimentaria, es muy importante para la economía de nuestros países, y eso permitió crear un ítem específico bajo la Convención para la Agenda de Agricultura. No hay ítems de agenda para otros sectores específicos. O sea, agricultura en ese sentido logró un antes y un después con la creación de Coronivia. Lógicamente, los temas de agricultura ya se venían tratando, como ustedes saben, en anteriores reuniones de negociación. Se habían hecho una serie de talleres, en particular 5 talleres sobre temas vinculados con la resiliencia, la adaptación de la agricultura, las buenas prácticas para la acción climática.
Pero eso no tenía una contrapartida en términos de apoyar a los países en la acción doméstica. El gran salto que pegó Coronivia fue crear un ítem de agenda, pero que fuera conjunto entre el SABSTA, que es el organismo subsidiario de asesoramiento científico-técnico de la Convención, y el SBI, o sea, el organismo subsidiario de implementación. Disculpa, Walter, están diciendo que se escucha muy bajito. ¿Podrías acercarte un poco al micrófono? Gracias. Hola, perdón, ¿desde cuándo no se escuchó? No, se escucha, ahora mejor. Ah, bien, bien. Bueno, entonces yo decía que la decisión de Coronivia permitió poner a los mismos negociadores en un mismo salón, pero a tratar temas tanto de asesoramiento científico-técnico como de implementación. Y eso era clave para los países en desarrollo, porque en definitiva los países en desarrollo no queríamos quedarnos en discutir aspectos técnicos, sino en trasladar las conclusiones, los resultados de esos talleres a mecanismos que permitieran aumentar el apoyo a la implementación en nuestros países en clave de lo que se denomina normalmente los medios de implementación. Medios de implementación, que significa apoyos que la Convención prevé para los países en desarrollo en términos de tres grandes grupos de asuntos. Los asuntos de transferencia de tecnología, los asuntos de construcción de capacidades y los de financiamiento. Las tres cosas son imprescindibles para apoyar la acción climática en nuestros países, pero lógicamente nosotros tenemos que estos conceptos abstractos los tenemos que aterrizar y tenemos que ir entendiendo mejor qué entendemos por implementación en el sector de la agricultura, qué entendemos por qué medios de implementación se necesitan, qué tipo de actividades necesitan construcción de capacidades, o financiamiento, o transferencia de tecnología, e ir desbrozando el camino para facilitar la implementación. Cuando se creó entonces Coronivia en 2017, bueno, se le encomendó la tarea de trabajar en forma conjunta al SABSTA y al SBI, y la definición de Coronivia en la decisión de la COP dijo que se debía trabajar bajo la forma de talleres, papeles técnicos, technical papers y otros elementos, en primer lugar para considerar modalidades para implementar los resultados de los primeros 5 talleres que se realizaron a partir del 2013. Y además agregó una serie de temas a considerar. En la reunión de los órganos subsidiarios del año siguiente, en 2018, se construyó una hoja de ruta para Coronivia. Es decir, se identificaron los temas, se ordenaron en el tiempo y comenzó entonces una serie de nuevos temas de seminario y de taller que se han ido considerando desde las modalidades de implementación, desde cómo medir el progreso en adaptación, la gestión del estiércol y los fertilizantes, la salud del suelo, el carbono del suelo, la resiliencia vinculada al suelo, etc. Y ahora estamos de frente a un taller sobre ganadería, que va a ser en la reunión de los órganos subsidiarios número 52, probablemente ya no sea en junio, como estaba originalmente programada, será en una nueva fecha. Tenemos que esperar cómo evoluciona esta pandemia para tener claro cuándo eso va a ser posible. Pero bueno, en esa reunión de los órganos subsidiarios está previsto un taller sobre ganadería, que es, creo, para muchos países de nuestra región, uno de los talleres más interesantes y donde tenemos más oportunidades de identificar acciones que puedan ser después objeto de apoyo por la Convención, por los órganos constituidos de la Convención y por las entidades financieras que están debajo de la arquitectura de la Convención. Hoy tenemos, entonces, pensando en Coronivia, tenemos hoy
en estos meses que quedan por delante, dos desafíos muy importantes. El primero es entender que nuestra hoja de ruta fue aprobada desde 2018 hasta 2020 y que en diciembre de 2020 debemos reportar a la COP lo que se hizo, los avances que se realizaron y los logros obtenidos, pero no tenemos hoy una definición clara de cómo continúa Coronibia después de 2020, qué cosas va a hacer, qué temas va a tratar, y sobre todo tampoco tenemos una claridad sobre cómo vamos a ir impulsando más los temas de implementación. Porque nuestro trabajo hasta ahora, básicamente en formato de talleres, se ha parecido mucho más a trabajo estilo órgano subsidiario, o sea, de asesoramiento científico técnico, o sea, mucho más estilo SAPSTA, y hemos desarrollado mucho menos o muy poco elementos que puedan realmente volcarse a la implementación. Y la implementación se da a través, como les decía, de los órganos constituidos de la Convención, y ahí hay una cantidad de órganos constituidos, desde el Comité de Adaptación, el Comité Técnico, el CTCN, pero el Comité de Finanzas, y también están los órganos financieros como el Fondo Verde para el Clima, el GEF, el Fondo de Adaptación. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos para enfatizar los temas de implementación y cómo seguimos trabajando en conjunto los temas de SAPSTA y los temas de CBI a partir del 2021. Lo que tendríamos que evitar de todas maneras es que, llegada a la COP26, no se sepa, no hayamos podido lograr un acuerdo en cómo seguir trabajando en el marco del coronavirus. O sea, un parate, una detención de las actividades por falta de definiciones claras sería muy malo, porque en parte daría un mensaje negativo al ambiente externo en el sentido de que, bueno, Coronibia no habría sacado buena nota, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces tenemos un compromiso muy importante de los países en impulsar acuerdos que nos permitan renovar la hoja de ruta a partir de 2021, saber qué temas queremos discutir, analizar, y en segundo lugar, cómo, incluso aprovechando la COP26, podemos empezar a poner en movimiento la maquinaria de implementación a partir de guías que la COP puede dar a los órganos constituidos y a los mecanismos de financiamiento. Esos son los dos desafíos, desde mi punto de vista, los dos desafíos principales que tenemos por delante en estos meses. Pero en relación a las submissions o comunicaciones o papeles de posición, como les llamamos en Uruguay, me gustaría resaltar en estos últimos minutos que son una herramienta importantísima del proceso de negociación. En primer lugar, nos ponen a pensar. En segundo lugar, nos ponen a comunicar. Y comunicar los papeles de posición es el primer paso relevante de previo y preparatorio de las reuniones de negociación, dado que los negociadores van a la página web y miran qué es lo que otros países están proponiendo, y eso de alguna manera establece el escenario de arranque para la negociación. Entonces, las comunicaciones o submissions son un elemento clave de la negociación. Y realmente, como decía la nota que circuló del ICA, América Latina no ha estado muy presente en este proceso de preparar papeles de posición, comunicaciones, de manera que es buen momento para plantearse, a través de esta iniciativa de ICA, Conservación Internacional, es muy buen momento para plantearse cómo ser más proactivos, cómo ser más activos, cómo ser más propositivos en la preparación de submissions, y sobre todo, cómo creamos mecanismos en red que nos permitan pensar con una masa crítica ampliada, supranacional, cómo podemos, los países que tenemos oportunidades comunes, problemas comunes, desafíos comunes, intercambiar elementos, sea para presentar papeles de posición en común, lo cual es más difícil de articular, pero siempre es deseable, o sea para nutrirnos de elementos que podamos volcar en nuestros papeles de posición y así ir fortaleciendo la posición de la región en la negociación.
Entonces yo estoy de acuerdo que es muy importante el proceso de preparación de papeles de posición, y creo que si este seminario y esta iniciativa de ICA y Conservación Internacional eh, ayuda a que los países de América Latina estemos más vinculados y estemos más pensando juntos cuáles son los caminos para adelante, pues va a ser de beneficio para todos. En particular, la submission sobre ganadería, yo decía, me parece que es muy importante porque, bueno, porque la ganadería, como decía, es un rubro importantísimo para nuestros países, también porque la ganadería está de alguna manera eh, señalizada como, en algunos segmentos de opinión pública, como una especie de malo de la película o de responsable muy grande del calentamiento global, y hay una serie de elementos de mala información o de poco sustento científico que están por detrás y que hay que considerar. Hay muchos elementos importantes para considerar la importancia de la ganadería en los ecosistemas, la importancia de la ganadería en los medios de vida. Yo personalmente estoy enterado de que la Alianza Global de la Ganadería Sostenible, cuya secretaría está en FAO, pero que es una multi-stakeholder partnership, está preparando un papel de posición. Uruguay es parte de esa agenda, y, y bueno, nosotros en particular como país también vamos a presentar nuestro papel de posición, y nos gustaría mucho, antes de presentarlo, poder tener instancias de intercambio, de conocimiento, de compartir borradores, en fin, de compartir ideas, y quizás sería interesante hacer un webinar un poquito más adelante específicamente sobre qué ideas nos parece importante poner en un papel de posición sobre ganadería. Finalmente, creo que hay otra submission importante, que es la de los temas futuros que se deberían considerar en la agenda post-2020 y que deben incorporar con más claridad de lo que hemos tenido hasta ahora presente la dimensión de la seguridad alimentaria. El vínculo entre agricultura, cambio climático, seguridad alimentaria es súper importante, y afortunadamente la decisión de Coronivia lo reconoce explícitamente. O sea, dice explícitamente considerando la dimensión de la seguridad alimentaria. Tenemos que trabajar más, me parece, en ese vínculo cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Y eso es uno de los elementos que jerarquizan dos cosas. Por un lado, la importancia de la adaptación para la agricultura, que es clave, por supuesto, y también la importancia de reconocer una serie de beneficios que están asociados a la acción climática y al desarrollo sostenible con ganadería, y la vinculación con otras agendas, como por ejemplo los ODS al 2030. Creo que estoy consumiendo ya mis 15 minutos. Si les parece suficiente con este marco, yo pararía por acá, y después podríamos ir interactuando, escuchando comentarios o eventualmente alguna pregunta que pudiera surgir. Muchísimas gracias, Walter, por este excelente panorama de las oportunidades, pero también los desafíos que tenemos como sector agropecuario en este año 2020 y antes de la COP26, y una clara llamada a acción. Podemos abrir por unos 10 minutos de preguntas y respuestas, o por el chat o levantando la mano. Y ahí primero voy a pasar la palabra a Ricardo Ulate, de Costa Rica. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Walter. Disculpas, estaba con el micrófono apagado. Yo quisiera simplemente reiterar lo que Walter mencionaba sobre la importancia de enfocar en los próximos meses todo el esfuerzo de nuestros países en ir identificando el curso de acción más allá de la próxima COP26. Porque ese siempre ha sido el gran elemento, digamos, distractor
de las discusiones o negociaciones previas, que no destinamos tiempo suficiente de antemano a discutir qué es lo que vamos a seguir haciendo después de que se cumpla el plazo del plan conjunto de Coronivia. Y entonces, al final del camino, cuando llegue la COP, si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pues nos vamos a ver en carreras para tratar de acordar cualquier cosa. Y esa no es la idea. Yo creo que ya desde hace muchos años, esta discusión tiene más de 10 años, de hecho. Empezó después de Copenhague en un marco de acciones colaborativas para la acción climática. Y ya es hora de que vayamos enfocando un poquito mejor en cuestiones que van orientadas hacia la acción. Walter lo puso bien y yo creo que allí hay 3 niveles que tendríamos que diferenciar fundamentalmente. Uno es lo que pueden empezar a trabajar desde ya o desde siempre los órganos especializados en asistencia técnica y en financiamiento de la convención, que yo creo que ya Walter lo mencionó, es decir, cada uno de esos órganos tiene un papel y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué acciones específicas requerimos de esos órganos en sus marcos de competencia para que apoyen nuestro trabajo a nivel de país en el tema de agricultura. Pero también quedan otras 2 áreas que son fundamentales. Uno es, ¿qué podemos seguir haciendo a nivel global? Y a nivel global me parece a mí que es clave que se siga trabajando en cómo el sector agropecuario está aportando tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático, no solamente a la luz de los objetivos de la Convención, sino también de los objetivos del Acuerdo de París, que es otro tema, digamos, más de discusión política que no lo hemos abordado en este escenario del diálogo sobre agricultura. Y allí perfectamente puede haber oportunidades para hacer una acción global, digamos, más sistemática, más regular y más enfocada hacia la atención de los problemas fundamentales que afectan al sector agropecuario de los países en desarrollo. Y finalmente, me parece que la tercera línea de acción es cómo fortalecemos la presencia y el papel del sector agropecuario en las contribuciones nacionales que se están elaborando y actualizando para definir los compromisos de país con respecto al logro de las metas del Acuerdo de París. Creo que allí hay una oportunidad importantísima y aquí yo me voy a referir también a la necesidad, y esto lo digo como parte de la experiencia que se está viviendo en Costa Rica y quizás hay colegas del Ministerio de Agricultura que también puedan aportar, a la necesidad de ir acercando las agendas del sector de agricultura con las políticas forestales y con la acción en los bosques de nuestros países. Walter no lo mencionó, pero ya el sector forestal tuvo su oportunidad, desarrolló una ventana de negociación que culminó con todo lo que es las estrategias REDD, o sea, la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y mejora de los stocks de carbono en el sector forestal. Esto está avanzando, son procesos lentos, pero ya hay países que están, digamos, empezando a recibir o están cerca de empezar a recibir beneficios por los resultados obtenidos en mitigación de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Y mencionaba que en muchos casos, en particular Costa Rica y algunos otros países con condiciones similares en la región, el gran dilema y nuestro gran reto es cómo juntar las agendas de acción política entre el sector forestal y el sector agropecuario para poder seguir teniendo resultados positivos en materia de reducción de emisiones por la deforestación y la degradación. Porque no hay otras tierras hacia las cuales los bosques se puedan expandir.
hay muchas tierras dedicadas a la agricultura que pueden incorporar un componente forestal a través de sistemas agroforestales, y eso significa que los países y los propietarios de las fincas pueden agregar valor a sus propiedades, a sus actividades, y de esa manera tener no solamente el ingreso regular de sus actividades agropecuarias, sino también ir haciendo una especie de ahorro a mediano plazo que pueda generar, sea madera, sean subproductos de la madera, o bien el reconocimiento de pagos por el carbono que se va almacenando en esas actividades. Entonces yo creo que esos son temas, digamos, que podemos ir analizando a la luz de los diferentes niveles de acción que se pueden esperar. Y en conservación internacional, por lo menos estamos particularmente interesados en este enfoque porque viene a mejorar la capacidad de incorporar soluciones naturales a la lucha contra el cambio climático. Entonces eso es algo que lo dejo simplemente en la memoria de los compañeros y compañeras que están participando en este webinar, para que lo tengamos presente para las futuras acciones de seguimiento que yo sé que definitivamente van a ser interesantes en esta perspectiva, de manera tal que la región latinoamericana se vaya preparando mejor para seguir incidiendo en la agenda internacional, que es algo que no hemos hecho antes, como bien Walter lo mencionó. Muchas gracias y disculpen la extensión del comentario. Más bien, muchas gracias a ti, Ricardo, por esta perspectiva y también recordarnos de la importancia de pensar no solo en este año, sino más allá de la COP26 para asegurar que lo que se plantea realmente responda a las necesidades y prioridades del sector. Voy a pasar la palabra a Walter, pero antes hay una consulta también de Bruno Condori de Bolivia. Walter, gracias por la presentación. En las acciones de la iniciativa de Coronivia se han considerado integrar las LDCs y NAPs en sus resultados. Quizás estos podrían allanar un camino para continuar acciones que ayuden efectivamente a los países de la región a alcanzar sus metas. Walter, ¿quisieras responder a esa pregunta? Sí, yo levanté la mano para reforzar un concepto que planteó Ricardo y que me parece muy importante. Es decir, el sector agropecuario incluye una cantidad de actividades que están interrelacionadas. Separar forestación de agricultura es una decisión de alguna manera que no se relaciona con lo que ocurre a nivel de los paisajes agropecuarios, donde las actividades están relacionadas y se influyen mutuamente. No es casualidad que las guías de 2006 del IPCC hayan planteado la unificación de estos dos sectores en un sector único que se llama AFOLU, porque en realidad las emisiones y las remociones ocurren en sistemas que tienen árboles, que no tienen árboles, o que tienen zonas donde los árboles interactúan con las zonas que no tienen árboles. Entonces las estrategias debieran ser más globales. Yo coincido con esta propuesta de Ricardo. En segundo lugar, Ricardo plantea una cosa muy interesante, es decir, bueno, ¿por qué Red avanzó hacia la implementación? Sabemos que con dificultades, sabemos que con burocracia, sabemos que con carencia de recursos, con lentitudes, pero avanzó. Y es porque creó un marco específico para las acciones Red, el marco de Varsovia. Ahora, ¿será que la agricultura puede avanzar si no cuenta con algún tipo de marco? Es una pregunta válida sobre la cual tenemos que trabajar y tenemos que elaborar, porque quizás la implementación o lo que tiene que hacer el SBI en el marco de Coronivia sea ir generando poco a poco las condiciones para que la agricultura o quizás el sector AFOLU, en sentido más amplio, tengan un marco adecuado para la canalización de medios de implementación. Eso era un poco lo que quería decir. Y sobre la pregunta de Bolivia, le pido por favor al colega si me la puede reiterar.
Sí, gracias, Walter, por reforzar ese punto. La pregunta era si en las acciones de la iniciativa de Coronavia se han considerado integrar las NDCs y NAPs en sus resultados para abrir un camino para continuar acciones que ayudan efectivamente a los países en la región a alcanzar sus metas. Bien, perfecto. Es una pregunta muy importante la que plantea el colega de Bolivia. ¿Y qué es lo que pasa? Que el programa de trabajo conjunto de Coronavia está bajo la convención. Es un primer elemento que tenemos que observar. Está bajo la convención y no está bajo el Acuerdo de París. Bajo el Acuerdo de París no se habla de sectores. El Acuerdo de París establece que los países eligen en sus NDCs qué es lo que quieren proponer, qué es lo que quieren prometer, pero no hay trabajo sectorial en el Acuerdo de París. Entonces, hasta ahora todo el trabajo de Coronavia se ha enfocado como un trabajo bajo la convención. Bajo la convención están los planes nacionales de adaptación, por ejemplo. Sin embargo, creo que tenemos que considerar que inevitablemente hay un vínculo o una influencia entre todo lo que desarrollemos en el marco de Coronavia y que los países pueden aprovechar para reflejarlo según sus circunstancias nacionales y sus prioridades en sus políticas domésticas y en sus contribuciones nacionales determinadas. Ahí yo veo un vínculo muy natural, es decir, por lo menos en la experiencia de Uruguay, nosotros tenemos una NDC que ha sido muy detallada y muy ambiciosa en agricultura, con hasta 9 metas relacionadas con mitigación y varias metas relacionadas con adaptación. Y de alguna manera las cosas que reflejamos en adaptación son las mismas que tenemos en el Plan Nacional de Adaptación del Sector Agropecuario. Hay una coherencia completa. Así que ese vínculo entre la NDC y que el trabajo de Coronavia se da naturalmente. La dificultad estriba en que en el proceso de negociación existen una cantidad grande de países que no quieren aceptar o no quieren acordar en que los temas del Acuerdo de París se mezclen con los temas de la Convención. Entonces esa es una realidad que hay que reconocer. Sin perjuicio de eso, es indudable que todo lo que se trabaja en Coronavia, los países podrán utilizarlo como mejor les parezca, y que todo lo que desde la Convención se pueda promover en términos de aumentar medios de implementación, los países podrán transformarlos en metas que se establezcan en sus NDCs, en NAMAs o en avances en sus planes nacionales de adaptación. Ahí terminé. Muchísimas gracias, Walter. Creo que vamos a dar la palabra a Erin Beasley para hablar sobre el proceso para elaborar comunicaciones o submissions y un poco el texto que venimos preparando que sirva como ejemplo de posible contenido. Erin es la gerente senior de política de cambio climático en conservación internacional y apoya el análisis de las políticas bajo las negociaciones, bueno, para las negociaciones bajo la Convención Marco de Cambio Climático. Erin, puedes compartir tu pantalla desde ahí y iniciar. Gracias. Claro, buenos días a todos y todas. Gracias por los comentarios de Walter. Kelly, parece que no puedo compartir mi pantalla por ahora. Hasta que usted apaga. Gracias. Sí, muchas gracias también por los comentarios del colega de Uruguay. Estamos muy agradecidos por la experiencia que llevan en las negociaciones. Voy a compartir un poco sobre
la parte técnica de preparar un submission, ¿no? Entonces, ahora hemos tenido el contexto de lo que está pasando en las negociaciones, particularmente en este tema, de lo que yo debo de llamar el KJWA. Perdón, Erin, ¿podrías acercarte al micrófono, por favor? Sí, claro. Ahora se escucha mejor. Sí, mejor. Ok, genial. Y si de repente escuchan algún ruido de fondo, me van a disculpar. También andamos trabajando desde casa aquí. Entonces, en las negociaciones de Coronibia, estamos preparando un taller que va a estar para la próxima ronda de negociaciones que llamamos los interseccionales. Durante esa sesión, las partes o los países van a discutir dos temas en particular que vamos a hablar sobre ganadería y sobre la parte de seguridad alimentaria y la parte de socioeconómica del sector agropecuario. El envío de posesión, como dijo Walter, es una forma de preparar esas negociaciones para que las otras partes entiendan la posesión de varios países o grupos antes de empezar la sesión. Entonces, esta es una oportunidad para que los países puedan informar estas negociaciones, que pueden señalar o identificar temas de interés para el país o para el grupo de países que están preparando la posesión, que quieren hablar ambos en el taller, que no es una negociación, es una forma de compartir y destacar temas de importancia. Y para las negociaciones, que son algunas sesiones formales después del taller, donde pueden decidir como KJWA, como conjunto de países, qué acciones a tomar a través del taller y de las conversaciones que han tenido anteriores. También el envío de posesión es una forma de señalar puntos de acuerdo o desacuerdo para la consideración de las otras partes antes del taller, justamente para poder avanzar mejor la conversación. La forma técnica de enviar el submission va a entregar el documento por un portal que tiene la CMNUCC. Aquí les comparto el sitio web, y cada país tiene su login a través de su punto focal nacional que entrega el documento. Normalmente les voy a explicar cómo es la estructura de los documentos, y si tienen algún problema con el login o con añadir la submission, pueden también contactarse directamente con el secretariado de la CMNUCC y le pueden responder a su pregunta. En este submission estamos enfocados en una llamada que hizo el Coronibia Joint Work on Agriculture. Les voy a dar algunas cosas en inglés porque normalmente se envía pues en el idioma de preferencia del país, pero en muchos casos, como estos envíos de posesión son para informar las otras partes, se usa inglés para comunicar esas posesiones. La fecha indicada justamente para estas submisiones es el 19 de abril. También para notar que eso es un domingo, entonces técnicamente pueden enviar la submission en la fecha que prefieren. Esta es la fecha pedida por el secretariado, y notamos también por los cambios de coronavirus que también vamos a tener más flexibilidad en esa fecha, pero es uno para tomar en cuenta.
Los dos temas a destacar o a considerar son, les voy a decir en inglés esta parte, dos topics, 2E, lo cual es Improved Livestock Management System, including Agro-Pastoral Production Systems and others. Y el tema 2F, Socioeconomic and Food Security Dimensions of Climate Change in the Agricultural Sector. Entonces, dependiendo del país, pueden tratar ambos temas, pueden decidir destacar un tema, pero es importante que mencionan a cuál tema están dirigiendo. La estructura de un submission es básicamente indicar claramente el tema, proveer algún contexto o información relevante. Eso puede ser, por ejemplo, fuentes de información académicas o de otras organizaciones globales o nacionales que tienen información relevante a los temas. Y después, las recomendaciones sobre las acciones que se debe tomar el KJWA o la CMNUCC al respecto. Entonces, esa parte es importante porque se debe indicar lo que quieren que pase en el sector agrícola, pero este submission realmente también debe destacar las acciones que quieren o decisiones que quieren del KJWA mismo o de la convención. Y justamente como mencionó Walter, esos pueden tener algo relacionado con la transferencia de tecnología, la construcción de capacidades, el financiamiento, otros temas que el país considere relevante. Les quise dar también rapidísimo algunos ejemplos que también, si quieren ver de los submissions del pasado sobre otros temas similares en esta negociación, que pueden encontrar también en este mismo portal de las CMNUCC, y pueden hacer una búsqueda de Coronidia. Este, por ejemplo, es el submission de los temas anteriores por el grupo de eje 77 y China, y que eran como ejemplo de 2 páginas sobre los temas de resiliencia y fertilidad de suelos. Aquí tengo algunos ejemplos del texto de lo que ellos recomendaron como grupo de países. Y aquí, con el permiso con el colega de Uruguay, también tenemos un ejemplo de un submission de un país que también organizó que eran de 5 páginas, explicó el contexto sobre la importancia de la fertilidad de suelos, las políticas que se toman en Uruguay relacionados al tema y también propuestas o recomendaciones que sobre lo cual se debe tomar acción el KJWA. Entonces, en el borrador que tenemos para ustedes, para ofrecer un ejemplo específico, preparamos textos sobre el KJWA, sobre el tema de las dimensiones socioeconómicas y seguridad alimentaria en el sector agropecuario. Sigue la estructura también de eso, de contexto, el conocimiento sobre las dimensiones socioeconómicas y la seguridad alimentaria, las recomendaciones y también una sección que estamos desarrollando sobre el futuro del KJWA. Ustedes están bienvenidos de utilizar ese texto como insumo al proceso nacional y pueden, está ahora en español y pueden utilizarlo para catalizar o fomentar alguna conversación entre su equipo. Eso ofrecemos como un apoyo y también nos gustaría escuchar las consideraciones que ustedes opinan que deben estar en el submission. Entonces, rápidamente les voy a mostrar cómo está el borrador.
¿Se puede ver? No todavía. Ok. Voy a empezar de nuevo. Ok. Debe ser esta. Ahora sí. Sí, ahora sí. Super. Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. Gracias. Ok. Entonces, en esto tenemos un borrador que estamos preparando como 2 organizaciones observadores. No somos países, entonces tenemos otro proceso de compartir nuestras posiciones, pero también se puede revisar esos documentos como insumo para la preparación del país. Esto incluye entonces una explicación de qué llamado estamos respondiendo, el tema que vamos a responder y una breve bienvenida al lector sobre el tema. Aquí nosotros vamos a poner nuestras recomendaciones destacadas al final para que pueda revisarlos más rápido. Aquí incluimos, voy a hacer esto para que vean, el contexto de la forma en que nosotros como organizaciones reconocemos las dimensiones socioeconómicas y las dimensiones de seguridad alimentaria, que es de 2 párrafos para dar una breve introducción y después damos un resumen de las dimensiones socioeconómicas más importantes que para nosotros se trata sobre el papel clave de la agricultura familiar como fuente de actividad, o digo, como actividad socioeconómica, los cobeneficios que generan mejoras en las cadenas de producción, es decir, cuando invertimos en el mejoramiento de las cadenas de producción, también provee beneficios a los productores y puede también proveer beneficios al uso de suelo o otros recursos. Y la importancia de las políticas públicas para fomentar la dimensión socioeconómica en el sector agropecuario. Damos un poco más de contexto sobre cada elemento. También tratamos las dimensiones de la seguridad alimentaria, lo cual entendemos como la disponibilidad, acceso, asequibilidad de la comida y la nutrición. Y en eso reconocemos que hay algunas dimensiones que son como fundamento para lograr eso, que es la agricultura familiar, pues para la región Latinoamérica, los servicios ecosistémicos que son parte de la producción, la agrobiodiversidad, que es también parte de la resiliencia del sistema, la adaptación a los impactos o cambios en el clima y también un apoyo sociocultural. Y la importancia también de la equidad de género para alcanzar la seguridad alimentaria. Y después preparamos algunas recomendaciones, los cuales indicamos exactamente qué queremos del KJWA en sus decisiones. Por ejemplo, aquí sobre la importancia de inversiones en bases de datos sobre la parte socioeconómica, reconociendo que los productores también en Latinoamérica forman en muchos casos parte de una población vulnerable a los impactos del cambio climático. Aquí, fortalecimiento de mecanismos de asistencia técnica y financiera, oportunidades de mejorar la comunicación entre las negociaciones y los sectores agropecuarios del país para que haya un mejor flujo de información entre esos 2 entidades.
Y pues no sé si tenemos tiempo, entonces voy a resumir los otros, pero damos de otras sugerencias de las brechas que, que existen en transferencia técnica y cómo se puede lograrlos, por ejemplo, con intercambios regionales y la importancia del crecimiento del sector para poder lograr un desarrollo sociocultural en el país. Entonces, aquí destacamos nuestras recomendaciones y también tenemos aquí un espacio para los futuros temas del KJWA, los cuales mencionó Ricardo, que es para nosotros algunas formas en que el sector puede construir mejor a la Convención Marco, cómo se puede fortalecer el papel de la agricultura como parte de las contribuciones nacionalmente determinadas y cómo se puede reconocer el importante vínculo entre el sector agropecuario y el sector forestal. Entonces, con eso, nos gustaría escuchar un poco más de lo que están pensando los países y también bienvenido alguna sugerencia o recomendación para el submission que estamos desarrollando. Gracias. Sí, muchas gracias, Erin. Podemos dar, bueno, no veo a nadie con la mano levantada por el momento, pero también tenemos, bueno, 3 comentaristas que me gustaría, bueno, pasar la palabra, pero primero un comentario por parte de Ricardo. Muchas gracias, Erin. Simplemente un tema, digamos, más operativo. Normalmente funcionarios de los ministerios de Agricultura no están muy involucrados con las negociaciones globales de cambio climático. Y esto es principalmente debido a que en muchos países estas negociaciones las llevan las direcciones de cambio climático que por lo general están localizadas o adscritas a los ministerios de ambiente. Y para presentar cualquier documento, cualquier submission a la convención, se debe hacer siempre, si es un funcionario de gobierno en una posición país, a través del punto focal nacional ante la convención. Entonces es sumamente importante que cada quien en su país investigue bien quién es esta persona y con ellos se coordine, digamos, todo el proceso de presentación de los aportes. Es simplemente una cosa a tener en cuenta. Las ONGs y otros actores tienen un proceso diferente que se puede también revisar en la página web de la convención. Disculpas, era simplemente un tema un poco práctico, pero importante. Gracias. Y Ricardo, definitivamente una importante aclaración y la necesidad de articular entre sectores para asegurar que la perspectiva del agro sí llega a la convención. Vamos a pasar la palabra a los comentaristas que tenemos por parte de SADER en México, la doctora Sol Ortiz, de la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el sector agroalimentario, y también el doctor Luis Ortega, director en la Coordinación General de Ganadería también de SADER, para escuchar su perspectiva. Sol. Sí, muchas gracias, Kelly. Muchas gracias a todos los colegas y muchas gracias por la invitación. Quiero empezar comentando que nos parece muy valiosa este ejercicio. En México tenemos un avance notable respecto a la legislación que engloba el tratamiento del tema de cambio climático. Tenemos una ley de cambio climático y de hecho tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático en donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural conforma parte de esta comisión y tenemos bastante buena coordinación que obviamente se tiene que mejorar con el punto focal de atención a todo lo que es el trabajo de la Convención Marco y el Acuerdo de París.
Entonces, nos da mucho gusto poder dar seguimiento a lo que hemos estado haciendo, porque independientemente de esta buena colaboración y coordinación que hay dentro de México, de hecho, la COP25, la pasada COP, fue la primera vez que México tuvo una participación como sector de agricultura. Y aquí les voy a compartir muy brevemente lo que estamos haciendo y por qué nos sirve mucho este ejercicio que ustedes nos han invitado y que nos da mucho gusto poder participar. Tenemos dentro de la SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un grupo de coordinación de cambio climático para el sector agropecuario, acuícola y pesquero, que está conformado por todos los sectores y, bueno, intrasectorial, digamos, por todas las direcciones que tienen que ver con el tema de cambio climático, por todas las subsecretarías de la propia secretaría y por varios de sus órganos desconcentrados. En este grupo de trabajo hemos estado, ahora sí que valga la redundancia, trabajando con varias actividades desde la parte de cómo incidimos y acomodamos en nuestro sistema de planeación los elementos de cambio climático que nos parecen relevantes, así como qué elementos llevamos a la discusión más amplia en esta comisión intersectorial, sobre la parte de la aportación del sector a lo que se llama el Programa Especial de Cambio Climático. Son los dos instrumentos en los que nuestro grupo ha estado incidiendo de alguna manera y de hecho me da gusto comentar que hay varios de nuestros colegas que están en este grupo participando en la videoconferencia. Lo otro que quería comentar es que justamente hemos compartido con el grupo las solicitudes de posiciones. Y aquí quien también participa en el grupo y juega un papel muy importante es la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, quienes son los que llevan la parte, digamos, de interacción con los diferentes organismos internacionales y ellos también apoyan en la colaboración y en la coordinación para generar la posición de México. De cualquier manera, nos parece muy útil que nos estén compartiendo este ejemplo, que nos hagan este llamado, porque si bien traemos entre este tema muchos otros, es muy importante y con lo que nos comparte Walter, pues nos motiva mucho no solo a detonar una discusión más informada, sino también a enriquecer nuestras deliberaciones sobre la presentación de estos elementos que vamos a emitir y que vamos a enviar, esperemos, en tiempo y forma a la Convención Marco. Y bueno, es lo que quería compartir muy rápidamente con ustedes y darle oportunidad aquí a mi colega Luis Ortega, que está en la Coordinación General de Ganadería, y también comentar que nos acompaña el doctor Salvador Fernández, que está conectado también por otro lado, por si también él gusta dar unas palabras, por eso me fui muy rápido y muy breve. Muchas gracias. ¿Sí nos escuchan? Sí, muchas gracias, Sol, y adelante, por favor, doctor Ortega. Sí, muy buenos días a todos. Soy Ortega Reyes, trabajo en la Coordinación General de Ganadería y como comentó la doctora Sol, afortunadamente aquí en México, en la Secretaría de Agricultura, sí tenemos una Dirección General de Cambio Climático, que precisamente la doctora Sol es la responsable. Y a raíz del cambio de administración de un año para acá, hemos tratado de organizarnos de una mejor manera y tener a la vez una mejor interacción con la Secretaría del Medio Ambiente, con la Comisión Nacional Forestal, con otras instituciones que de alguna manera hemos identificado para trabajar de manera conjunta para abordar todos estos temas de cambio climático, seguridad alimentaria, ganadería sostenible. Y al respecto, les quiero comentar que en la Coordinación General de Ganadería es el área responsable de las políticas públicas sobre producción pecuaria. Nosotros estamos muy conscientes que en el caso de México, cerca del 65% del país son tierras de pastoreo, es decir, tenemos cerca de 108 millones de hectáreas de
entre agostaderos en las zonas áridas y semiáridas de México y praderas tropicales hacia el sur-sureste. Nosotros consideramos que es muy importante trabajar precisamente en el mejoramiento de los sistemas de manejo del pastoreo. Estamos completamente de acuerdo con Walter que tenemos que tomar una posición muy firme con respecto a que la ganadería puede ser parte de la solución del cambio climático y no del problema. Si bien es cierto que el sector emite gases de efecto invernadero, también es cierto que pues, la ganadería es parte de un ciclo biológico natural, a diferencia, por ejemplo, de las emisiones que ocurren en el sector de energía o de transporte. Y también, pues todos sabemos que la FAO de alguna manera considera a las tierras de pastoreo, los agostaderos, como importantes reservorios de carbono bien manejados o como importantes en la captura de carbono, ¿no? Entonces yo pienso que si nosotros trabajamos adecuadamente hacia sistemas de manejo, estoy de acuerdo con la parte de citación, transferencia de tecnología. También quiero agradecer al IICA por la iniciativa del ejemplo que nos está dando para elaborar las comunicaciones. Comentábamos justamente con la doctora Sol que en breve nosotros nos estaremos organizando para presentar la propuesta de México y, como ya se dijo, muy importante considerar qué es lo que tendríamos que estar haciendo después del 2020 y no hasta finales de este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol y Luis, por sus intervenciones, muy alentador y bueno, también alentador ese acercamiento entre los sectores ambiental y agropecuario y el liderazgo de México en materia de cambio climático. Y ya sabemos todo el trabajo que vienen haciendo para desarrollar una ganadería para el sector. Voy a pasar la palabra a doctor Salvador Fernández, el subsecretario de Desarrollo Rural de México, por una intervención. Sí, bueno, pues buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a Kelly, a Walter, a Ricardo y a Erin por las presentaciones que nos han hecho, los antecedentes que nos han proporcionado, y tanto a LICA como a Conservación Internacional por el papel que están jugando en este proceso. Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero, en algo que comentaba Ricardo, de la baja participación de los ministerios de Agricultura en este proceso. En el caso de México, en parte eso se debe a que justamente cuando estaba, en la misma semana que estaba el taller en Coronivia, en la primera semana de diciembre del 18, la nueva administración, hubo cambio de gobierno en esa semana en México y estaba tomando posesión la nueva administración. Y a partir de ese momento, como perdimos el hilo desde el inicio, creo que nuestra participación no ha sido significativa. Hemos visto también, como señalaba Erin, los documentos que están disponibles en línea de los documentos tanto que fueron sometidos a la convención como los que han sido ya, pues de alguna manera, pienso yo, aceptados de manera oficial. El primero, que estuvo justamente desde la primera semana de diciembre, el de modalidades de implementación. Y después creo que algunos documentos que serían muy útiles como antecedentes serían los 3 documentos que ya son oficiales. El primero, el de métodos y enfoques para medir o valorar la adaptación, los co-beneficios, la resiliencia. Los otros 2 temas que tienen, que hay un traslape con el tema de ganadería, pero es el de carbono del suelo, es fertilidad tanto en praderas como en terrenos de cultivo, sistemas integrales. Creo que ese tema tiene mucha
interfase con el de ganadería, y todo el tema de manejo de nutrientes, que es el otro documento que ya está listo, es el de manejo de mejoramiento en el uso de nutrientes y el manejo del estiércol. Entonces, lo que yo entiendo es que aparte de esos tres propuestas, lo que tenemos como meta en las próximas 3 semanas es tener la versión que se va a someter sobre los sistemas de manejo integral de ganado y el de las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria en el cambio climático. En el caso de México, pienso que los dos temas son de mucho interés. Quisiera hacer 2 preguntas muy concretas, ¿no? Entiendo también que estas 2 propuestas que deben ser sometidas en 3 semanas son ya las versiones finales, o entiendo que es lo que debería salir de trabajo conjunto. Y si es así, entonces la pregunta es si, como nos explicaba Erin, que los comentarios o lo que el ICA y Conservación Internacional van a presentar, lo hacen como organizaciones internacionales. Entonces, la pregunta es si lo que presentarían los países lo vamos a hacer, si es una propuesta ya final, si vamos a hacer una propuesta conjunta de la región o si serían propuestas nacionales, porque si es una regional, entonces alguien debe integrar lo que cada país proponga. Y el otro punto que es más técnico es como ya está el tema de suelos de sistemas ganaderos y el de gestión de estiércol, ya hay propuestas concretas. Esto significa que en la nueva propuesta de ganadería que se haga, ¿cómo abordaríamos esos temas? ¿No habría duplicidad? Esa es una pregunta. Y finalmente, creo que para México también sería de mucho interés la parte de aspectos socioeconómicos y de seguridad alimentaria. Una, porque la seguridad alimentaria es importantísima en la política del nuevo gobierno. Y en el caso de aspectos socioeconómicos, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Desarrollo Rural nosotros estamos a cargo de Desarrollo Rural en la subsecretaría. Y nuestro enfoque de trabajo es territorial. Trabajamos en las regiones más pobres del país con un enfoque territorial y precisamente, como señalaba Erin, nuestro principio es la agricultura familiar. No lo vemos tanto como sectorial desde el punto de vista que si siembra cultivos o tiene ganado o produce peces, sino que por la naturaleza de la agricultura familiar, pues esas actividades en general son de manera conjunta. Sí nos interesaría mucho poder participar, pero quisiéramos tener claridad en si sería una propuesta nacional o habría una propuesta regional y cuáles serían los pasos a seguir. Entonces yo les agradecería mucho, Kelly y Erin, si nos pudieran ustedes pues a sugerir algo de cómo lo podríamos hacer, porque el tiempo es muy corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Excelente perspectiva tener sobre esta sumisión en particular que ICA y Conservación Internacional estamos desarrollando. Pensábamos como enviarlo como organismos observadores. También, como mencionó Erin, el texto está a disposición de todos si quisieran usarlo en submisiones nacionales. También, si alguien quisiera sumar a que estamos preparando juntos, eso también está bienvenido. Y si hay interés por parte de los países,
desarrollar uno entre países, también podemos facilitar esos, más espacios de intercambio para consensuar eso en la brevedad. Voy a pasar la palabra primero a Ricardo y después a Walter para contestar, y también tenemos un comentario después de Milagros Sandoval, que también trabaja para Conservación Internacional y facilita el plan de trabajo de Coronivia a nivel global. Entonces, Ricardo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera referirme brevemente a lo que Salvador mencionó. Aquí hay que tener en cuenta lo que Walter mencionaba al principio. Hay dos elementos clave, digamos, en las próximas negociaciones. Uno es el tema específico de nuestra contribución a cómo se va a manejar los dos talleres que están pendientes, ¿verdad? Que es un trabajo, digamos, muy enfocado en los temas de ganadería y en el tema de seguridad alimentaria y dimensiones socioeconómicas, que eso, al igual que los talleres previos que se han desarrollado, van a ser insumos para la discusión posterior que habrá sobre cómo le damos seguimiento a esto en el futuro. Que a mi gusto y a mi manera muy particular de verlo, es lo más importante que tiene esta próxima ronda de negociaciones, pues de allí es donde van a salir, bueno, tuvimos estos 5 talleres, o sea, cómo pedimos acciones concretas que nos permitan seguir avanzando en la implementación de los resultados fundamentales que se derivan de toda esa información que se generó durante los talleres. Entonces, para efectos, digamos, de las estrategias de cada país, de la región, de los grupos, etcétera, es importante tener en cuenta que la negociación en Bonn no es solamente el taller, sino que va a haber en la agenda de la negociación conjunta del Substudy y del SBI el punto de agenda que está relacionado con Coronivia. Y ahí es donde los países debemos también empezar a prepararnos, no haciendo una submission, pero sí desarrollando una visión conjunta sobre qué es lo que vamos a pedir a la convención para seguir adelante después de la COP26 en materia de impulsar acciones conjuntas en el tema de agricultura. Entonces, nuevamente, es importantísimo que tengamos presente que no se trata solo de esta submission, que es un insumo, pero toda la agenda política va a quedar ahí para empezar a discutir, y también es importante que los países avancen en ir definiendo los puntos comunes para acordar, digamos, una posición sobre qué hacer luego de que este proceso de los talleres termine. Gracias, disculpas. Gracias, Ricardo. Walter. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, yo suscribo completamente todo lo que dijo Ricardo, así que no lo repito. Creo que en relación a la pregunta de Salvador, podemos pensar que los países hacen sus propios papeles de oposición, y si podemos encontrar espacios para que enviemos una submission a nombre de la región o a nombre de un conjunto de países, es mucho mejor y le da mucha más fuerza. Normalmente África tiene en ese sentido una propuesta que normalmente ellos presentan a nombre del grupo africano. Y eso les da mucha fuerza en el proceso de negociación. Cuando tú tenés un continente entero con una única posición y después tenés a los países de América Latina dispersos y atomizados, bueno, es más lógico que termine predominando la posición de una región entera. Entonces, yo creo que tendremos que ir viendo, pero de cualquier manera, una submission de varios países tendría que ser presentado por uno on behalf of, y ahí se pone una lista de todos los que adhieren. La dificultad muchas veces es que llegar a un acuerdo sobre un texto entre muchos países lleva bastante tiempo. Ahora tenemos tiempo, porque si bien el plazo para presentar esta submission teóricamente es el 18 de abril, si no lo
recuerdo mal, o por ahí, como la reunión de los SBI se va a postergar, quizás 2 o 3 meses, digamos, tenemos un poco más de tiempo, y las submissions no es que se bajó la cortina el 18 de abril y después nadie puede presentar nada. Hoy funciona distinto como funcionaba antes, donde la fecha tenía un papel importante para que la Secretaría elaborara un documento que se llamaba miscelánea, donde estaban todas las submissions compiladas. Hoy no hay más miscelánea, y en realidad hay una fecha que es indicativa para que los países envíen, pero las submissions se van subiendo a la web a medida que van llegando. Eso relativiza un poco el tema de los plazos, y también el hecho de que quizá todavía falten 4 meses, por decir así, o 3 meses, o 5 meses, no sé, para que se reúnan los SBIs, puede significar que presentar una submission con mucha anticipación, bueno, no tenga realmente mucho sentido en un momento en que todo el mundo está con la atención puesta en el coronavirus. Entonces, se puede aprovechar este tiempo para ir explorando la posibilidad de fortalecer la posición de la región. Sea que varios países presenten ideas parecidas, en las submissions no hay plagio, tengamos eso en cuenta, ni tampoco se penaliza por poner la idea de otro, al contrario, podemos poner todos los países ideas parecidas o similares o iguales. También podemos utilizar los elementos del borrador que ha elaborado Conservación Internacional con el ICA, y que les agradecemos que nos lo circulen. Podemos tomar elementos de ahí, preparar nuestra propia submission, cambiándola, agregándole lo que queremos. Entonces tenemos mucha flexibilidad. Lo que estaría muy bueno es que hubiera una función de coordinación de los esfuerzos de los países. Y este ámbito me parece que puede ser un ámbito apto para coordinar ese esfuerzo por ir buscando coincidencias, ir buscando acuerdos, construyendo una posición de la región hasta donde se pueda. Entonces quizás dejo a consideración de ICA y de Conservación Internacional la posibilidad de facilitarnos, como con este webinar, un proceso de trabajo en red que pudiera terminar en que todos nos enriquecemos y presentamos más submissions como países, o llegamos a alguna submission de la región, o vemos hasta dónde podemos llegar. Pero me parece que es momento de aprovechar este tiempo que nos da el COVID-19 de una manera productiva para fortalecer la región. Y eso lo podemos hacer por estos mecanismos de teletrabajo, de webinars, nada nos impide, por lo tanto, pensar en común, compartir ideas y bueno, y fortalecer la posición, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería comentar y enfatizar. Muchísimas gracias, Walter. Sí, de por sí, o sea, podemos ofrecer el apoyo del ICA. Voy a dejar a los colegas de CI hablar después, pero los aportes del ICA para facilitar esos espacios de intercambio entre países, para especialmente el último tema, para entregar en septiembre un submission en temas futuros para Coronavia, para fortalecer esta posición compartida, y podemos ir desarrollando un proceso para elaborar uno conjunto, o bien, como dice Walter, por lo menos tener un texto base que países pueden tomar, ajustar y utilizar. Entonces, definitivamente podemos abrir esos espacios, y agradecería si los interesados en participar por parte de los diferentes países nos lo comunican. Voy a poner mi correo en el chat y empezamos a gestionar esto desde ya. Voy a pasar la palabra a Milagros Sandoval. Muchas gracias, Kelly. Buenos días o buenas tardes, colegas. Mi nombre es Milagros Sandoval. Yo he tenido la oportunidad de cofacilitar las negociaciones de este trabajo conjunto de agricultura en nombre del Perú y en coordinación obviamente con el gobierno peruano. Yo solo quería resaltar en muchos casos la importancia del envío de estas posiciones para las discusiones, y creo que lo han resaltado ya varios de los colegas que me han antecedido,
Pero desde la posición de cofacilitador, sí me gustaría resaltar nuevamente ese tema, porque es de esa manera en que nosotros sabemos cómo reflejar sus posiciones en un documento que luego es discutido y negociado dentro de los espacios que para tal fin nos brinda la convención. Entonces yo les quiero invitar mucho más potente, más fuerte el envío de una posición o un submission a nivel de los países de Latinoamérica o de Sudamérica y el Caribe, pero en todo caso creo que eso es algo que podrían discutir y que para el proceso tanto de la Secretaría como de aquellos que tenemos el honor de poder ayudarles en la cofacilitación, se nos hace mucho más fácil de entender también las posiciones al momento de leerlas y poder revisar qué es lo que ustedes esperan de estos procesos y en general teniendo en cuenta que este año es muy importante para Coronibio. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Voy a pasar la palabra a Carla Mena, la negociadora para el sector agropecuario de Costa Rica, para una reflexión de ella. Carla. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Un gusto, muy buenos días todavía, sí. Un gusto verlos a todos, de verdad, muy agradecida por la invitación que me genera el ICA y Conservación Internacional para participar esta mañana con ustedes, pues aportando un poquito las perspectivas, las lecciones buenas aprendidas y por mejorar que desde el Ministerio de Agricultura hemos tenido y que por supuesto debemos seguir mejorando. Y sí quiero tal vez compartirles una presentación muy rápida, me pidieron que era una intervención de 15 minutos, y sí quiero como ser un poco más visual para poderles presentar un poquito la perspectiva del sector agropecuario, lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Entonces no sé cómo hago para compartirles acá la presentación, vamos a ver. Kelly, vamos a ver, ahí dice shared, ok, ahí está, vamos a ver si todos la ven. ¿La ven? Sí, perfecto, Carla. Muy bien, perfecto. Vamos a ponerle aquí en grandecita. Ok, muy bien. Básicamente, esta mañana escuchando tanto a don Walter, un gusto saludarlo a la distancia, don Ricardo, colega, y todos los que nos escuchan, estoy muy de acuerdo con todas sus intervenciones, sus recomendaciones. Y lo que quiero compartirles ahorita es este ejemplo de cómo el sector agropecuario de Costa Rica ha venido año a año o década a década siendo un protagonista clave en el papel de la acción climática como país. Rápidamente quiero comentarles que el sector agropecuario, uno de los grandes retos que tenemos en Costa Rica, y me imagino que en México o en otros países es muy parecido, está organizado por 11 instituciones. 11 instituciones en temas de investigación, fitosanidad, sanidad animal, el tema de riego, el tema de mercados, el tema de semillas, el tema de producción, el tema de pesca, el tema de desarrollo agropecuario y el tema de extensión agropecuaria, servicios agropecuarios a nuestros productores, y poder conglomerar a todas esas instancias ha sido todo un reto. Y es ahí donde yo le llamo personalmente la génesis de un sector agropecuario costarricense comprometido con la sostenibilidad ambiental, que ha iniciado la cosecha de frutos desde hace varios años y hoy día nos permite compartir experiencias y sobre todo también ir mejorando ya no solo como país, sino también como región latinoamericana y el Caribe, y por qué no también con todos los sectores productivos del planeta. Sucede una transformación, hay una sinergia, hay esfuerzos, hay aciertos y hay desaciertos, pero todos hacia una búsqueda conjunta de la resiliencia climática. ¿Por qué el sector agropecuario es protagonista? En el caso del Ministerio de Agricultura, que hemos empezado, especialmente en esta administración, a hacer un poco más de énfasis de cómo el sector agropecuario puede aportar y puede sumarse a ser un protagonista o a ser ese emisor de resultados que lleguen a aportar, y por qué no atrevernos a aportar más a esas famosas submission, que desde el punto de vista de Costa Rica como Ministerio de Agricultura, pues es algo muy novedoso. Y
pues obviamente sabemos que tenemos una alta relevancia en la economía de la región costarricense, somos un sector vulnerable y somos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso para nadie es un secreto, eso lo sabemos. Nuestras autoridades están muy conscientes, nuestros directores y también todo el personal técnico de la institución, donde empezamos a valorar el sector agropecuario en sus primeros pasos hace ya varios años con un importante potencial de mitigación, el cual requiere anticipar acciones para lograr adaptarse a efectos producidos. Y es ahí donde nosotros empezamos a valorar con diferentes estrategias, que ya les voy a contar rápidamente, cómo no solo tenemos ese potencial de mitigación y adaptación, sino que también somos un sector privilegiado del cual me siento muy orgullosa y creo que todos ustedes también comparten mi satisfacción, es que es donde podemos hacer cambios. Es donde esa emisión del sector productivo también se puede mitigar, nos podemos compensar y podemos adaptarnos. En fin, quiero contarles que también Costa Rica, en ese compromiso a esa emisión que sabemos que tenemos como sector agropecuario, el cual hemos realizado ya varios estudios, existe el Plan Nacional de Descarbonización del Sector Agropecuario, el cual presenta oportunidades para el país en mejora de eficiencia, especialmente para el sector agropecuario, que ya más adelante le voy a indicar rápidamente los 3 puntos en cuanto a temas del sector que nos competen. Es importante decirles que todas estas acciones ligadas a ese favorecimiento ha sido un sector, un Ministerio de Agricultura que hemos venido año a año tratando de ir de la mano con ese cumplimiento de metas nacionales, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo, en ese enfoque gradual y progresivo. Ejemplos que les quiero contar rápidamente. Un acuerdo de reducción de emisiones del sector agropecuario que se da entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, donde queremos mejorar continuamente el tema de seguridad alimentaria, tema que hemos comentado en esta mañana, el tema de coeficiencia, mecanismos de mercado, sensibilización, métrica, que hemos venido trabajando en los famosos sistemas de MRU, investigación, innovación. Es decir, la política medioambiental de Costa Rica ha sido prioridad desde hace muchas décadas. Durante la gestión de gobierno 2010-2014, hay una política de Estado para el sector agroalimentario que va del 2010 al 2021, que es cuando se incluye por primera vez los pilares relativos al cambio climático y la gestión agroambiental. Y es ahí donde muy pronto nos dimos a la tarea en aquel momento de tener una participación activa en las negociaciones, de utilizar mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas como las NAMAs. Ustedes recordarán, hace muchos años Costa Rica ha sido en NAMA Café y en NAMA Ganadería, ha venido desarrollando varias ganaderías a escala o una estrategia nacional de ganadería baja en carbono que nos permiten capturar financiamientos de cooperación internacional para abordar ciertas acciones climáticas prioritarias que se han venido identificando. Por ejemplo, ganadería, que es un tema que nos compete ahora en estas negociaciones, quiero contarles pues que hemos iniciado, muchos ya ustedes saben, esta Estrategia Nacional de Ganadería que integra la herramienta NAMA Ganadería. Fue un proceso muy comprensivo, hay todo un resumen y una recopilación del año 2013 al 2018, el cual se encuentra en línea en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, donde podemos accesar y conversando sobre los retos que tenemos hacia esta submission, siento que puede ser aportes que nos puedan dar como región también, que al final del cabo, como bien mencionaba don Walter, cuando África hace una propuesta, países africanos, ellos se unen y tienen mucha fuerza como región, pues los invito a que también este modesto resultado que tuvimos en estos 5 años de la Estrategia Nacional de Ganadería, que sea un insumo para todos en la región. Por supuesto, tenemos muchas lecciones que mejorar y muchas experiencias valiosas también, pero se los dejo a la disponibilidad, ya que siento que son esfuerzos de un país tan pequeñito como nosotros y que hemos venido ejecutando en ganadería esta estrategia de NAMA, que la escalamos a un sector ya más amplio, no solo como proyectos pilotos. Y también quiero contarles, adicional, que también Costa Rica viene trabajando estrategias de producción bajas en carbono en el sector agrícola, como es el área de las musáceas, el arroz y la caña de azúcar. Pero bueno, en ganadería, que es nuestro enfoque ahora hacia la meta que tenemos pronta, quiero contarles que siento que podemos tal vez compartir y mejorar en conjunto hacia esta submission
y por supuesto estamos aprendiendo bastante en temas de negociaciones. Somos muy nuevos, inclusive como protagonistas directos en el tema de la competencia de negociación. Tenemos una competencia técnica y nuestra administración ha venido institucionalizando este enfoque integral para ser cada día más activos en esta participación. Agradezco mucho a todos los compañeros que desde que se insertó directamente el sector agropecuario en las negociaciones climáticas per se, ha sido un gran proceso de enseñanza para el ministerio. ¿Por qué? Porque es una línea prioritaria de los gobiernos de la República. Y es ahí donde el ministerio, hace año y un poquito, estableció una directriz institucional de tener la Oficina Sectorial de Acción Climática y Descarbonización, específicamente en el Ministerio de Agricultura. Pues bien, para seguir rápidamente, creo que esto ya lo contamos, ¿verdad? Es una oportunidad que tenemos, el tema de Coronivia, que es el tema que nos reúne hoy. Costa Rica, como Ministerio de Agricultura, está muy identificado en este proceso. Por supuesto, es suelo, los temas son, coincidimos en temas importantes, en temas de suelo, como lo comentaban ahora, el tema de fertilidad, el tema ganadería, son temas que también coinciden con la agenda nacional y local de nuestras acciones en Costa Rica, en investigación, en extensión y en los diferentes estudios hacia acciones climáticas que tenemos como país. Rápidamente, son algunas acciones que Costa Rica han venido desarrollando. Rápidamente les quiero comentar que ahora que mencionaba mi compañero don Ricardo, sobre que el sector agro debemos tener un enfoque para fortalecer más esas agendas de las políticas forestales. Estoy completamente de acuerdo con usted. Quiero comentarle que esta Estrategia Nacional de Ganadería ha venido dando resultados muy interesantes. Por ejemplo, le comparto que en este decenio el área de pasturas en Costa Rica disminuyó en un 45% y la población se redujo en un 40% y la cobertura boscosa del país creció, al igual que el volumen de producción. Eso fuerte a una fuerte disminución en el hato lechero, la producción total aumentó en un 72% porque empezamos pues a apostar a técnicas de producción más eficientes. El Censo Agropecuario 2014 nos revela que el bosque primario y secundario alcanza un 24% del área en el total de fincas ganaderas promedio. Entonces, son datos, pequeños ejemplos que siento que pueden ser aportes donde sí estamos hablando el mismo idioma y donde por supuesto tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y compartiendo todos estos grandes retos que tenemos hacia fortalecer lo que ven ahí, una agenda sectorial agroambiental, matrices de acciones climáticas en diferentes temas, como los pueden ver ahí, no los voy a leer todos por el tiempo, pero tenemos una serie de acciones que al final quiero cerrar con esta parte, que es el plan de descarbonización que tenemos como país, donde hay 3 objetivos principales o 3 áreas de este plan de descarbonización donde se integran estos temas, que vamos de la mano con lo que sucede a nivel regional e internacional en las negociaciones, en el Acuerdo de París y en la Convención Marco, donde estamos trabajando hacia sistemas agroalimentarios altamente eficientes que generen bienes de exportación y consumo local bajos en carbono, consolidar un modelo de desarrollo ganadero resiliente, gestionar un territorio rural urbano costero orientados a proteger la biodiversidad e incrementar la cobertura forestal y servicios ecosistémicos. Estrategias, ya les las comenté, no las voy a ahondar más. Disculpen la alarma que acaba de pasar de bomberos. Me encuentro en mi oficina. Nosotros sí estamos trabajando todavía desde acá por una cuestión de atender a nuestros productores. Y bueno, son estrategias de fortalecimiento que hemos venido realizando enfocados hacia acciones climáticas. El papel de Costa Rica ha sido fundamental, el Ministerio de Agricultura lo adopta como una muy buena plataforma, el cual nos compromete a seguirlo fortaleciendo, enriquecer un trabajo en equipo. Eso ha sido un reto muy importante en el sector. No solo estoy yo, a mí me acompañan una serie de compañeros, un grupo de compañeros que queremos cada día invitar a más colegas del sector que podamos cumplir con este compromiso, con estas metas, con estos escalamientos de las diferentes estrategias y seguir aprendiendo en conjunto de la mano a este compromiso asumido en las negociaciones que queremos, y comparto con lo que ustedes han mencionado, el sector agropecuario es protagónico en la Convención Marco de las Naciones Unidas, tanto en eventos preparativos, en reuniones de expertos, en diálogos,
la labor realizada y los compromisos asumidos del Ministerio, del sector agropecuario, se justifican en la línea de trabajo del gobierno, de los logros, de los avances que tanto en ganadería como en agricultura, nuestras jerarcas nos piden trabajar en nuestros planes de trabajo. Entonces, Costa Rica es un país líder en acciones climáticas, no obstante, estamos aprendiendo, nuestros aportes son pequeñitos, nuestras contribuciones tal vez son pequeñitas en dato, pero detrás hay toda una máquina de trabajo y que requerimos intensificar esas tareas de implementación, facilitar y fortalecer esas competencias de expertos técnicos en temas de negociación y fortalecer esa gobernanza que en ganadería, el sector agropecuario, ha tenido muy buenas experiencias. Entonces, para cerrar, quiero decirles que Costa Rica es parte de la plataforma de Acción Climática en Agricultura América Latina y el Caribe, que es un mecanismo regional de colaboración voluntaria que se llama PLACA, el cual se oficializó en la última COP, donde se celebró con las representaciones de los ministerios de Agricultura de diferentes países de la región, y fue un evento ministerial muy importante en nuestro sector, en un evento ambiental como es la COP. Entonces yo creo que tenemos grandes retos y pues les dejo a disposición nuestra pequeña experiencia en lo que ha sido el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, que siento que podemos aportar, y esto en concreto, pues es nuestra perspectiva y hacia eso vamos, y quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado al sector y a mi persona en estos procesos de negociación, ya que como técnica me he venido involucrando en estos procesos. Así que desde el Ministerio de Agricultura, muy agradecidos y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Carla, por contarnos un poco de su experiencia y la proactividad que tiene Costa Rica, en particular del sector agropecuario en los procesos de la convención. Antes de ir cerrando, no sé si Ricardo, Walter, Erin tenían como algún comentario final. Por lo que veo, ¿no? Entonces, bueno, para ir concluyendo, gracias a Walter, Erin, Carla, Sol, Luis, Ricardo, Milagros y a todos ustedes por sus aportes el día de hoy. Siempre es muy enriquecedor este tipo de intercambios entre países y organismos de cooperación y otros para estar al tanto a lo que otras personas están contemplando, valorando, y esos espacios que tenemos que aprovechar para velar por las prioridades del sector. Dado el interés expresado, podemos ofrecer otra sesión parecida a esta para conversar el tema más técnica de ganadería, de sistemas de gestión de ganadería, pensando tentativamente en el 15 de abril, a la 1 de la tarde. Después le podemos comunicar por correo, si todos pongan sus correos electrónicos en el chat, les haremos llegar la convocatoria y abrimos el espacio para los que quisieran participar. Y también podemos ofrecer a apoyar una posible posición común entre países, específicamente para el tema de direcciones futuros que se entrega en septiembre, pero también si Ganadería o SAN, si les interesa, como de nuevo pongamos a disposición el texto que estamos desarrollando, que no está finalizado, pero que podemos ir afinando, que pueden contextualizar para sus propias necesidades. Y bueno, con esa nota de de invitarles a aprovechar esta oportunidad de mandar las submissions y también de pensar en el largo plazo y los procesos políticos necesarios para avanzar hacia la implementación. Por parte del ICA y Conservación Internacional, les agradecemos mucho su participación y que se cuiden mucho en esta época
de pandemia. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.